El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre. El Evangelio de hoy tiene como centro esta exhortación que nos dice Jesús, como un deseo muy vivo en Él. Salvar al hermano. Has salvado a tu hermano. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Así dice el Señor. Aquí Jesús nos recuerda 2 tareas que tiene el cristiano que están basadas en esta primera que dice el apóstol San Pablo: a nadie le debáis nada más que amor. Entonces el cristiano, la primera obligación que tiene es amar al prójimo. Y ese amar ya es una tarea para él, porque tiene que salir de sí. Tú eres responsable de tu vida. Tú vas a dar cuenta de tu vida a Dios de ti. No vas a dar cuenta de los demás. Por eso la salvación es, en ese sentido, una responsabilidad de una persona. Pero precisamente ahí, porque somos personas, no somos una piedra, una roca aislada de los demás. Dios siempre quiere que caminemos en racimo. Por eso nacemos en una familia, nacemos en una comunidad. Necesitamos de los demás. Por eso Jesús quiere que abramos los ojos a los demás, no como otros ajenos a nosotros, no. Si miramos al prójimo, desde el hermano, el papá, los esposos se miran a sí mismos, se miran ni siquiera como un otro o un alguien, sino se miran como Jesús nos mira, de valor infinito. Cada uno de nosotros vale la sangre de todo un Dios. Así Jesús quiere que nos miremos. Amar al otro, no solo para este mundo, sino como salvado ya para la vida eterna. Por eso de ahí viene esa primera tarea de caridad, querido hermano. Si yo amo al hermano y lo aprecio como salvado por la sangre de Cristo, he de ayudarlo a que camine hacia el cielo. Si me preocupo de sus necesidades materiales y aún a veces estoy obligado a socorrerle, ¿cuánto más de ayudarle a que vaya al cielo? Por eso aquí una tarea muy hermosa y eso muy asequible es la oración. Aquí dice Jesús, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Qué bonito. Por eso aquí una tarea sobre todo en la familia de orar juntos. Yo puedo rezar solo, pero ¿cuánto ayuda el orar juntos? Esta misma práctica, por ejemplo, de venir la familia toda junta, toda a la misa, orar unos por otros. No solamente por el deber, sino por esto que nos dice Jesús, porque todos necesitamos de los demás y más tenemos que ayudar a los que son parte de nuestra familia, porque
¿Quién no tiene tentación? ¿Quién, querido hermano, no está como una posible víctima del pecado, del demonio? Debemos ser conscientes por eso, no solamente en la misa, sino también, fíjense, les voy a leer un párrafo muy bonito del Papa San Juan Pablo II, que decía él en la Familiaris Consortio, decía el Santo Padre, ¿no? La familia cristiana, decía San Juan Pablo II, se encuentra y consolida su identidad en la oración. Fíjate qué frase tan profunda, ¿no? Cuando ora la familia, realmente se hace familia cristiana. Porque Dios no ha hecho una familia para que sean un grupo de vecinos que viven en un hotel, cada uno haciendo lo que tiene que hacer para conseguir mañana un futuro. Ni el papá y la mamá son unos administradores a ver cómo dan de comer a una gente pobre, no. Son una unidad, son unos amigos, en el sentido más profundo, que se ayudan en este mundo como peregrinos para el cielo. Por eso fíjate qué frase, ¿verdad? Cuando ora, la familia se hace realmente familia. Y dice el Papa a continuación, esforzaos, está hablando a las familias, por hallar cada día un tiempo, fíjate, cada día, hallar cada día un tiempo para dedicarlo juntos a hablar con el Señor y escuchar su voz. Desde la bendición de los alimentos, por ejemplo, una oración breve con todos juntos, incluso de vez en cuando, ¿por qué no leer juntos la Sagrada Escritura y escuchar qué le dice Dios a esa familia, a cada uno? Y sigue el Santo Padre. Qué hermoso resulta que una familia rece al atardecer, aunque sea una sola parte del rosario. Cada día al atardecer, una sola parte siquiera del rosario. Fíjate, si no una sola parte, ¿por qué no? Por lo menos empezar cada semana. Y sigue el Papa, actuad de manera que en vuestras casas sean lugares de fe cristiana y de virtud, mediante la oración rezada, todos juntos. Cuánto ayuda, queridos hermanos, desde el buen ejemplo que dan los papás, cuando sus hijos los ven rezar, cuánto ayuda a eso. Santa Teresita misma, dice ella, cuando iba a la iglesia, que más le aumentaba su fe el ver a su papá rezar que el escuchar todas las oraciones o los mismos sermones. Eso de pequeños. Por eso Dios, si nos da papás, es porque por medio de ellos nos va a comunicar su gracia. Y si desde pequeño el hijo está viendo cómo sus papás oran en su casa, oran en la iglesia, ¿Dios acaso le va a negar gracia a ese niño? ¿No le irá comunicando esa vitamina de la fe poco a poco, gota a gota? Y la oración no solamente es rezar, sino ese espíritu de fe con el que se va asimilando el día al día. Cuando viene un problema, cómo los papás acuden a la oración, a la súplica por llevarlo con paciencia. ¿Acaso eso no va a comunicar fe a los niños, a sus hijos? A ellos mismos no les va a hacer mucho bien. Cuando llega una tribulación o también llega una alegría, celebrarla con el gozo en el Señor. Fíjate, por eso y también cuando hay un problema, por ejemplo, cuando alguien está atravesando alguna dificultad, orar por él, orar por él. Dicho el Señor, la corrección fraterna en una familia. Si hay amor, el papá corrige. Si hay amor, la mamá corrige a los hijos. Y alguna vez incluso también los hijos tienen derecho de corregir a los padres. Y fíjate,
está muy unida a esta otra virtud, que es la de la oración, que nace del amor al prójimo, un amor verdadero. ¿Con qué énfasis, fíjense, hemos escuchado en el profeta Ezequiel, el capítulo 33, versículos 7 al 9? ¿Cómo dice? Fíjate esta segunda exhortación de la Sagrada Escritura, que en síntesis dice, mira, si tú no corriges, sabiendo que tienes obligación de corregir, te voy a pedir cuenta de ti, te voy a pedir cuenta a ti del pecado de la otra persona. Es decir, o sea, traducida a otra cosa, por ejemplo, un papá, una mamá que saben que deben corregir a sus hijos de unas faltas, de unos pecados, y no lo hacen, y ese hijo vive en ese pecado y muere en ese pecado, y a causa de ese pecado incluso se condena, claro, le pedirá cuentas a él, pero también a ese papá, a esa mamá, le va a pedir cuenta. Por eso Jesús aquí nos dice, si tu hermano peca, repréndelo, repréndelo. Hay una obligación de corregir, queridos hermanos. Hay una obligación grave cuando hay un pecado grave, sobre todo los pecados de escándalo. Obligación grave. Aquí podríamos hacer toda una catequesis, cuándo hay que corregir, cómo hay que corregir, qué pecados hay que corregir, etcétera. Claro, ahora no nos da tiempo, pero eso es tarea para ustedes, eso hay que leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, explica todas estas circunstancias, porque no se trata de desfogar la ira que uno tiene, ni solamente de echarle un sermón, no, aquí lo que busca Jesús es corregir al hermano, hacerlo salir de esa situación de pecado. Y hay pecado y pecado, porque claro, hay cositas que nosotros, como dice Jesús, son como una paja en el ojo del hermano, son cosas menudas, pero hay otras cosas que son graves. Un ejemplo en la historia de San Pablo. San Pablo tiene un pasaje en una de sus cartas muy famoso, porque él corrigió de una manera impresionante a un cristiano. Y lo corrigió de manera ejemplar. Era en la comunidad de Corintio. ¿Qué ocurría? Pues ocurre, esa es la historia, esa es la historia de los primeros cristianos, que la comunidad, o sea, toda, digamos, la parroquia de ese sitio, no hacía nada, miraba con indiferencia a un pecado que era conocido por todos y, pues ni siquiera, dice San Pablo, eso entre los paganos se hacía. ¿Qué pecado era ese? Que un hijastro convivía carnalmente con su madrastra. Convivía. Y San Pablo, ¿qué hace? Escribe en la carta y le dice, yo lo entrego a Satanás. Ese hay que sacarlo de la comunidad. Así escribió San Pablo. Es decir, esa es la reprensión. Dijo, es lo que estás haciendo, no juzgo tu intención, pero eso está mal. Y así que te retiras de la comunidad. Él era el pastor, por lo tanto, tenía obligación de corregir. Y lo hace. Vean ustedes, busquen, eso está en la Sagrada Escritura, en una de las cartas de San Pablo a los Corintios. Ahí está el ejemplo. O sea, cuando es algo grave, pues hay que uno averiguar sus obligaciones. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Porque muchas veces, queridos hermanos, ya lo decía incluso el mismo San Agustín, en su tiempo, por no hacer caso de esta orden del Señor, si tu hermano peca, repréndelo a solas, dice, por no hacer caso de esto, las costumbres estaban decayendo. Ya dice eso San Agustín de su tiempo. Y que ustedes saben muy bien que corregir a una persona no es agradable. Lo saben los que aman de veras. Cuando tú amas a alguien, no te gusta corregir, no es agradable. Pero si hay verdadero amor, se corrige. Por eso, fíjate, se corrige con la palabra, pero también aquí Jesús ha hecho orar por esa persona,
y sacrificarse, hacer penitencia, porque a veces, aquí dice Jesús, que hay que corregir en 3 etapas. Primero a solas, buscando el momento oportuno, hablarle bonito, animándolo, para no hacerle avergonzar. Pero dice Jesús, si no te hace caso, reúne otro grupito más grande, llámale la atención, porque es eso manifiesto a los ojos de los demás. Y si no te hace caso, como San Pablo, se lo dijo a la comunidad, dijo, ese hombre, todos lo sabemos en el pueblo, está conviviendo con su madrastra, así que ese fuera de la iglesia, está excomulgado. Así dice Jesús. Y si ni siquiera hace caso a la comunidad, considéralo como un gentil o publicano. Fíjate, puede no hacer caso incluso, pero eso ya no importa. Ya él se ha hecho como un pagano, uno que no tiene ni fe en Dios. Hay que excluirlo. Fíjate que esta actitud de San Pablo es fuerte, pues hay que tener mucha prudencia para saberla aplicar. Pero ¿por qué es firme San Pablo? Y también aquí Jesús, como les dije al principio, cada uno de nosotros no solamente es ciudadano de este mundo, es un hermano con el que peregrinamos al cielo. Y si corre riesgo su salvación porque está viviendo habitualmente en un pecado grave, público y manifiesto, ¿no vas a tener compasión de su alma? ¿O vas a dejar que siga caminando camino de condenación? Como me comentaban una vez allí en Puerto Rico, una vez un puente que atravesaba un río, por eso de las lluvias, se vino abajo y era una autopista, o sea, un puente de una autopista. Y nadie se daba cuenta que se había caído. Era de noche y me cuentan los vecinos de la zona, padre, iban, los carros venían, eso es lo que cuentan después, ¿no? Que venían, nadie se daba cuenta y los carros caían, hasta que una buena persona le intuyó algo, se detiene, se da cuenta y entonces se detiene ahí a cierta distancia y haciendo señas trata de detener a los coches que puede, poniendo en riesgo su vida, porque sabe que si siguen corriendo a esa velocidad, a pocos metros estaba el abismo, el río y muerte segura. Y se detuvo, y así mucha gente se salvó, aunque también muchos cayeron al río. Pues esto es la corrección fraterna, saber que un hermano va camino de condenación por el pecado grave en que puede vivir. Y entonces uno lo detiene. Y uno lo detiene aquí, Jesús nos dice primero con la palabra, una exhortación, una palabra amable, pero firme. Y estos 2 otros pasos. Segundo, la oración. La oración para que el Señor mueva su corazón y el sacrificio también. Todos sabemos, queridos hermanos, no es fácil corregir. Por eso el Papa, tengo aquí un texto muy bonito, como el Papa León XIII decía sobre esta virtud de la corrección fraterna, decía él, cuando nos corrigen, ¿no? Nosotros también podemos a veces recibir alguna corrección. Decía él, no habiendo cosa más provechosa para el progreso espiritual que el ser advertidos de los propios defectos, es muy conveniente y necesario que los que te hayan hecho alguna vez esta caridad se sientan estimulados por ti a hacértela en cualquier ocasión. Después que hayas recibido con muestras de alegría y de reconocimiento sus advertencias, imponte como un deber el seguirlas, no solo por el beneficio que reporta el corregirse, sino también para hacerles ver que no han sido vanos sus desvelos y que tienes en mucho su benevolencia. Qué bonito. Qué alegría para un papá saber que si se lo dice a los hijos o un superior cuando habla con sus subalternos, saber que el otro le acoge con bondad la corrección. Por eso también le toca al otro tener caridad, delicadeza para decírselo. Y eso anima a un papá a decirle al hijo sus defectos para que se pueda ir corrigiendo. Y fíjate lo que dice el Papa a continuación. El soberbio, aunque se corrija,
no quiere aparentar que ha seguido los consejos que le han dado. Antes bien, los desprecia. El verdadero humilde tiene a honra someterse a todos por amor de Dios y observa los sabios consejos que recibe como venidos de Dios mismo, cualquiera que sea el instrumento que le haya servido. Por eso, un papá, por muy defectuoso que sea, tiene obligación de corregir. Y un hijo no tiene derecho a decirle, pero ¿qué me corriges tú? ¿No? Si tú eres más pecador que yo. No, porque es padre, tiene obligación de corregir, y porque es hijo, tiene obligación de escuchar el consejo independientemente de quién se lo dice. Más que mirar a quién se lo dice, debe mirar qué es lo que se le dice. Termino ya con esta frase de la Sagrada Escritura que dice, corrige al amigo, dice. Quizá no obró con mala intención, a fin de que no lo haga más, ¿no? Y dice también el libro de los Proverbios, fíjate qué bonito, el varón sabio y bien enseñado no murmura cuando es corregido. Pidamos, queridos hermanos, la humildad para aceptar cuando nos corrigen, la humildad y el amor también, y por otra parte, la delicadeza y también el amor para corregir si es que hay que hacerlo, ¿no? Tanto el que corrige como el corregido necesitan estas dos virtudes, el amor, el corregido sobre todo la humildad, ¿no? Que si hacemos eso, queridos hermanos, estamos viviendo este consejo que nos ha dicho el Señor, ¿no? El amor manifestado en la oración y en la corrección fraterna. ¿Cuánto ayuda mucho eso a una comunidad? Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.